todas mis hermanas y hermanos, les saludo deseando que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y su familia. Hoy, una vez más, tenemos el privilegio de ser convocados por Cristo en torno a su palabra y poder reflexionar en cuanto a sus consejos y también en cuanto a la vida. Relacionado con lo que dijo Jesús y lo toma a su vez el apóstol Juan, hoy reflexionaremos con el tema permanecer en Él, que es permanecer en Cristo. Y va a estar versado en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, al capítulo 3, versículo 10. Dime con quién andas y te diré quién eres. Un dicho popular conocido por todos nosotros y que no requiere mayor explicación. Pero una persona que a nosotros no nos conoce y nos pregunta acerca de nuestras relaciones con los demás. Y en ese andar con la vida, el compartir con la vida, sin duda puede describir quiénes somos. ¿Por qué? Porque uno normalmente se va a relacionar con aquellas personas que tienen fines en común. Uno se relaciona porque hay algo que los motiva a estar unidos. También tiene que ver con afinidad de carácter, pero por sobre todas las cosas es lo que está en el corazón de lo que uno quiere ser y hacer, es lo que convoca a las reuniones de los grupos. Hay grupos que son bastante productivos, grupos que animan a las personas, grupos que hacen crecer a las personas. Pero hay otros grupos que no, es todo lo contrario. Por eso es, dime con quién andas y te diré quién eres. El apóstol Juan a nosotros nos anima a que andemos con Jesús. Y cuando se nos pregunte, dime con quién andas, ando con Jesús. Por lo tanto, te diré que eres una cristiana o un cristiano. Andar con Jesús es el deseo de todos nosotros, los creyentes. Es el deseo de hombres y mujeres. Es el deseo de todos aquellos que queremos servir, honrar a Dios y que el Señor tenga un lugar en nuestras vidas. Pero hay un gran tema en esto. ¿Por qué cuesta permanecer en Cristo? ¿Por qué cuesta seguirlo? Y en esto cada uno de nosotros, si nos hacemos un análisis personal, hemos reconocido que por una parte hemos tenido crisis de fe, por otro lado hemos estado desanimados, aunque una fe no está tocado, no ha sido tocada, pero estamos desanimados. Por otro lado, tenemos otros momentos llenos de alegría, llenos de amor, llenos de servicio. Y nos damos cuenta que permanecer en Cristo es una subida y una bajada, una subida y una bajada, ¿cierto? Y lo que a nosotros se nos anima a través de la Escritura es que nosotros permanezcamos ascendentemente y firme con una relación cada vez mayor, más grande, más profunda, sólida con Jesús. Pero ¿por qué nos cuesta permanecer? En esto las respuestas son muchas y creo que cada uno de nosotros tiene que enfrentarse en la reflexión personal, con todo el corazón, con toda la mente y colocando todas las experiencias sobre la mesa para decir por qué a uno personalmente le cuesta permanecer en Cristo en ciertos momentos. ¿Ya? Pero yo diría si hay algo en común. ¿Por qué cuesta permanecer en Cristo? Por una parte está el conocimiento de quién es Cristo, de quién es la persona de Cristo. Y este conocimiento tiene que ver con quién es Cristo para nosotros. A su vez, tiene que ver cómo Cristo está buscando todo lo necesario para ser nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro Señor en nuestra propia vida. Conocer cómo Él piensa, conocer cómo Él actúa, conocer sus intenciones, conocer todo aquello. Entonces hay una falta de conocimiento de quién es Cristo. Y esto es lo que nos lleva muchas veces a tener una ruptura con Él. O un alejamiento mejor, o un alejamiento.
Entonces, esta fe en Jesucristo, ¿de quién es Jesucristo? Es que nosotros muchas veces al no conocer quién es Cristo, lo llevamos a otro plano. Porque ser cristiano significa tener una relación con Cristo. Esa es la esencia del cristianismo, una relación con nuestro Señor. Pero el cristianismo se confunde por una parte con términos religiosos y se entiende la fe en Jesucristo una religiosidad. Y aquí estamos hablando de cumplir ritos, de un servicio que no discuto de la buena intención, pero que tiene que ver más con el hacer que el ser. Tiene que ver también con nuestra religiosidad, entendiéndolo de una mística, desde una reflexión profunda del sentimiento, de la emoción, y que está centrado en uno, y no en la persona de Cristo mismo. Entonces vamos entendiendo la fe a la luz de la religiosidad. Por otra parte, el concepto de quién es Jesús, ya, nosotros lo vemos desde un punto de vista personal e individual. Yo quiero saber quién es Jesús es según mi perspectiva, según mi forma de ver el mundo. Yo quiero ver a Jesús, por una parte, algunos piensan, como el gran maestro, como el intelectual, como aquel que entregó grandes conceptos al mundo y enseñanza. Y se ve a Jesús desde la intelectualidad. Por otro lado, hay otros que ven a Jesús solamente desde la emoción, desde la experiencia, y por lo tanto hay una experiencia que tiene que fluir del fuego, del corazón interno, que el ser interior estalle de emoción y alegría. Y por otro lado, queremos ver a Jesús como la persona que sirve, aquel que fue al mundo, que dio de alimentar a los pobres, que llevó enseñanza, que estuvo con la gente, aquel que sirve. Entonces, muchas veces, la imagen de Jesús tiene que ver con mis propias imágenes y tiene que ver con nuestras propias esperanzas. Y nos surge de quién es Jesús verdaderamente y quién es la persona de Jesús. Y aquí es donde nosotros tenemos el gran desafío de poder sintonizarnos con respecto a quién es verdaderamente la persona de Jesús frente a lo que yo estoy pensando. Pero el punto no es lo que uno está pensando. Ese no es el punto. El punto es cómo nosotros nos adherimos a quien es Jesús y caminamos con Él. ¿Por qué? Porque sin duda Jesús es el modelo de persona que Dios estableció para toda la humanidad. Porque Jesús es la persona que vino al mundo por voluntad del Padre y por su propia voluntad también. Y Él, ¿qué es lo que hace en toda su vida? Cumplir los propósitos de Dios. Y por lo tanto Él cumple toda la ley y jamás la quebrantó en todos los años de su vida, porque se lo propuso en su corazón, porque lo deseaba, lo amaba y lo cumplió. Entonces, es la persona que busca hacer la perfecta voluntad de Dios. Y ese es el modelo para nosotros. Pero nosotros tenemos un pequeño problema. No. Yo creo que un gran problema. Tenemos un gran problema que nos cuesta. Nos cuesta, seamos honestos con el tema, nos cuesta vivir la fe, porque siempre estamos en una tensión, en una tensión de la hora ya, de los intereses, de la realidad, de la rutina, del día a día, frente al modelo de Dios que espera para nosotros. Estamos en esa tensión. Sin duda Dios nos conoce, Dios sabe que estamos en esa tensión. Jesús mismo sufrió esa misma tensión, pero Él no cedió nunca. Jesús sufrió las mismas situaciones que nosotros y las mismas tentaciones que nosotros, pero Él siempre respondió a la voluntad del Padre y respondió también a la luz de la Escritura. Dios desea que podamos tener esta relación con Cristo y que podamos permanecer con Él. Miren, a la luz de este pasaje, Juan nos anima a permanecer en Cristo. Pero esta idea ya la venía desarrollando previamente en el capítulo 2 y en el mismo capítulo 2, versículo 27, el versículo anterior al texto que nos está motivando hoy a la reflexión. Dice, la unción que vosotros recibisteis es para que permanezcan en Cristo. Entonces ahí está, y el apóstol Juan vuelve a entregar este mismo consejo, vuelve a profundizar, permanezcan unidos a Cristo. O sea, vuelve a reiterar, y si lo reitera es porque es algo que es muy importante. Y por lo tanto, aquí
se repite, se amplía la idea. Pero toda esta idea de permanecer en Cristo sin duda surge del mismo mensaje de Jesús. Jesús, en Juan capítulo 15, habla de permanecer en Él, ¿cierto? Así como un pámpano permanece en la vid. Porque si no permanecemos en Él, nada podemos hacer. Surge de ahí, de la enseñanza de Jesús, de permanecer en Él. Cuando estamos hablando de permanecer en Jesús, ¿qué es esto? ¿Qué significa de permanecer? Por una parte, estamos hablando de que el Hijo de Dios, la hija de Dios, los creyentes, como nosotros, permanecemos fiel a Jesús. Y aquí está hablando de un tema de fe profunda, principalmente en los versículos 28, 29 del capítulo 2, hacen una fuerte mención en torno a permanecer en Él. Nos encontramos de ser fiel. ¿Qué es esto? Tener fe en Jesús. Miren, cuando estamos hablando de permanecer fiel a Jesús, es que vamos a permanecer en una relación con Él. Y en esta relación con Él, Él desea que tengamos una vida con Él. Y esta vida tiene que ver con qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa Jesús en cada una de las cosas que nosotros pensamos, deseamos y hacemos? ¿Qué lugar ocupa? Y es muy interesante que yo creo que todos nosotros como hombres y mujeres de fe, Jesús ocupa un lugar en nuestra vida. No lo dudo. El día que nosotros tomamos una decisión por seguir a Jesús, ese lindo día que sin duda muchos podemos recordar. Es un día especial donde Cristo llegó a nuestro corazón, llenó toda nuestra vida en base a su perdón y su amor, y a su vez le dio sentido a nuestra vida y una linda esperanza de vida eterna. ¡Qué maravilloso día! Hay otros que sin duda que por crianza no tienen claro el día que se convirtió, pero independiente del proceso de la fe que sigue cada uno, sin duda Dios ocupa diferentes experiencias para que lleguemos a tener una relación con Él. Pero de todas maneras, aquel que no reconoce el día exacto en que entrega su vida a Cristo, sin duda igual tiene momentos donde ha sentido esta misma llenura, la llenura del perdón, del amor, de la gracia de Dios y una vida con propósito, con sentido, con esperanza y que surgen con nuevas fuerzas para luchar y salir adelante. Ser fiel es de ese día que nosotros decidimos caminar con Jesús hasta el día de hoy y hasta su segunda venida, permaneceremos con Él. Tiene que ver con cultivar una relación. Y esto es entendido por todos nosotros en el diario vivir. Cuando nosotros en nuestras vidas hemos conocido personas maravillosas, hemos conocido amigos y hemos conocido amigas, ¿ya? Desde nuestra niñez, desde nuestra juventud. ¿Qué cosas hicimos para que hasta el día de hoy, que pasado décadas, seguimos teniendo esa linda amistad? ¿Qué hicimos? Por una parte, dedicamos tiempo. Sí, tuvimos que apartar tiempo de nuestro quehacer diario. Cuando éramos jóvenes, niños, apartábamos tiempo de nuestro estudio para estar con los amigos. Pero la verdad, queríamos compartir más con los amigos que con los estudios. Pero ese otro tema que cada padre tuvo que resolver en su tiempo. Pero queríamos dar tiempo para jugar, para hablar, para reírnos, para compartir, para soñar. Y en este compartir que dábamos tiempo, apartábamos tiempo, la relación se fue estrechando. Pero en este dar tiempo también hay otro fenómeno, ¿cierto? Que por una parte hay momentos buenos y hay momentos malos en la vida. ¿Dónde se prueba el verdadero amigo y la verdadera amiga? Todos nosotros sabemos que es en el tiempo malo. Un amigo, una amiga permanece fiel en el momento más duro de nuestra vida. Y es cuando está ahí a nuestro lado, no para criticarnos, para escucharnos. No para ser un juez duro, sino para ser una persona amable y empática con nosotros. Una persona que le interesa lo que le estamos contando, que llora con nuestras
tristezas, pero también en el tiempo malo nos acompaña para encontrar la salida. Sí, ahí surgimos. Esto es lo mismo que en la fe con Jesús. En el tiempo malo, nosotros como cristianos reaccionamos de tantas maneras. Nos ponemos silenciosos, no decimos nada. Por otra parte, estamos tan enojados que no queremos hablar ni siquiera con Jesús. O estamos tan tristes que no somos capaces de nada. Pero ahí mismo, en ese mismo lugar que estamos viviendo, Jesús quiere hablar con nosotros. Quiere estar con nosotros, quiere acompañarnos. Y por eso es que en ese tiempo malo, Jesús está con nosotros. Entonces, dedicar tiempo con Él, en esta relación, en una relación que es directa, en una relación que es transparente, que no media lo religioso, media lo personal. Por lo tanto, ¿qué otra cosa más vamos viendo en el tema de la fidelidad? ¿Cierto? Uno tiene una comunicación con las personas. Claro, nosotros fuimos conociendo a nuestros amigos, a nuestras amigas, a medida que íbamos hablando, soñando, compartiendo en cada momento. Lo mismo con Jesús, compartiendo. Cómo yo comunico a Jesús lo que está en mi corazón, lo que pienso, lo que creo, mis sueños, hablando con Él. Y que eso, sin duda, técnicamente se traduce en la oración. Y que es la oración genuina, espontánea. Esa comunicación que surge del corazón del pensar. Y que estamos en una comunión espiritual trascendente con Cristo, que es muy importante. Por supuesto que cuando estamos en comunidad, celebrando en comunidad, adorando a Dios en comunidad, la oración tiene una característica de reunir la voz de todo un pueblo para dirigirla a Dios, ¿cierto? Y ahí hablamos como pueblo. Pero aquí estoy hablando de la comunicación personal, que es hablar con Él, pero con toda honestidad y sinceridad en nuestros propios corazones para dirigirnos a Él. Entonces, dedicamos tiempo, hablamos, ¿cierto? Y también poder ser empáticos mutuamente. Jesús se puso y fue empático con nosotros. ¿Cuándo? Cuando Él vio nuestra necesidad, desciende al mundo, compartió con nosotros. Jesús sabe, como les dije anteriormente, claramente lo que es la tentación, lo que es dolor, lo que es el frío, lo que es el sufrimiento, lo que es la falta de sueño. Jesús sabe, el estrés, Jesús sabe. Nos conoce. Por lo tanto, se identificó y fue empático. Pero ¿cómo nosotros nos identificamos y somos empáticos con Jesús? Cuando Jesús está clavado en la cruz, cuando Él está sufriendo y pagando el pecado tuyo y está pagando el pecado mío, pagando el pecado de cada uno, ¿cómo nosotros somos empáticos en esa situación de la cruz? Y no ser teórico en decir, Jesús lo perdonó todo, amén. Sí, pero el que tenía que estar en la cruz éramos nosotros. Nosotros teníamos que pagar la culpa de nuestro propio alejamiento de Dios y maldad. No Cristo, pero por amor Cristo lo hizo. Pero yo prefiero el tema en esta empatía con Cristo, es saber que ese costo es muy alto y es muy doloroso. Y cómo nosotros en esa identificación valoramos lo que Él hizo. Entonces, dedicar y ser fiel a Jesús tiene que ver con este asunto de fe. Entonces, por lo tanto, vamos a dedicar tiempo, vamos a comunicarnos, vamos a ser empáticos, como toda relación que nosotros entendemos, llevarla con Jesús. Hay un segundo aspecto, que el mismo texto bíblico a nosotros nos dice, que el Hijo de Dios demuestra su amor a Jesús, aborreciendo el pecado y no peca. Lo que está diciendo es, busca el amor. Y cuando habla de buscar el amor y demuestra ese amor a Jesús, es lo que está en la profundidad del ser, es lo que está en el corazón, en la mente, en todo el ser. ¿Para qué? Para poder vivir una relación, que ese amor que va a llevar a tener tiempo para Dios, para Jesús, tener palabras para Jesús, ese amor que va a llevar a que nosotros vamos a aceptar su palabra, vamos a buscar su consejo, ese amor que se va a ver manifiesto en que nosotros aborrecemos el pecado. Entonces, por lo tanto, nos apartamos del mal. Entonces, a ninguno de nosotros nos gusta el pecado. Y en esto, claro, pecado no es una palabra tan técnica que viene de tantos años atrás, de siglos atrás.
pero pecado sencillamente es desobedecer el mandamiento de Dios. Y hay mandamientos de Dios que para nosotros son muy explícitos y se nos declaran, ¿cierto? A través de lo que tiene que ver con el amor que Dios desea que nosotros practiquemos en medio de nosotros los seres humanos. Cuando dejamos de practicar ese amor, sin duda, estamos alejándonos de Él. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos pecando. Cuando por otro lado estamos hablando de que el Señor en ese amor a nosotros nos pide arrancar del pecado, resistir. Pero ¿cómo no se hace esto? ¿Cómo yo arranco del pecado? De la misma manera en que Jesús lo hizo. Porque por una parte está el tema de la tentación. Veamos el caso de Jesús. Cuando Jesús, después de haber ayunado, se fue bautizado, ayunado, fue al desierto, viene un periodo de tentación a Jesús. ¿Y quién lo tienta? Lo tienta el diablo, ¿cierto? Por una parte, siempre él tienta por materialismo, él tienta por la fama, él tienta por poder, que son las mismas tentaciones que sufrimos los hombres y las mujeres el día de hoy. Pero Jesús, siendo fuerte, él va y coloca en primer lugar la palabra de Dios. Porque él dice, escrito está, y cita la palabra. Por ejemplo, la tentación del pan. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo cita. Entonces, la forma de poder responder a la tentación que cada uno de nosotros puede estar sufriendo es a través de la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra. Y para poder saber cuál es la palabra de Dios, hay que estudiarla. Hay que conocerla. No podemos ser ignorantes. Entonces aquí viene otra cosa muy importante para permanecer fiel a la palabra, fiel, digamos, a Cristo, ¿ya? El poder tener una linda relación y comunión con Él, que es el tema de la palabra. Y por lo tanto acá poder aprenderla, comprenderla, poder aplicarla, entenderla en su contexto. Pero ¿saben qué? El tema de la palabra se hace en comunidad. Es la forma de aprender. Por eso Dios colocó una bendición muy grande en la comunidad. Nosotros como hombres y mujeres de fe pertenecemos a una familia. Y es la familia de Cristo. Pertenecemos a un lugar. Y no estamos solos. Porque solo nada podemos hacer. ¿Cómo vamos a aprender solos si necesitamos el conocimiento y la experiencia de otro? En comunidad se va aprendiendo la sana enseñanza, se va aprendiendo este mensaje que vino de Jesús con toda su riqueza. Además se va aprendiendo de la experiencia del resto de los hermanos y hermanas de la comunidad. Ahí es la importancia de lo que es el estudio bíblico en comunidad. ¿Saben? Cuando uno estudia en comunidad, primero hay alguien que va guiando. Sin duda yo cumplo mucho ese rol. Pero yo no aprendí lo que les transmito a ustedes por una iluminación espontánea. No, yo no aprendí lo que sigo enseñando porque a mí se me ocurrió. No, porque yo desde mi adolescencia he tenido maestros y maestras que me han ido enseñando en la vida. He tenido pastores y líderes que me han ido instruyendo. Y también he tenido la oportunidad de ir a instituciones de educación para que puedan enseñarme lo que tengo que transmitir. Y todo esto siempre fue un trabajo en grupo. Nunca fue solo. Fue un trabajo donde otros transmitieron su enseñanza, porque la enseñanza se va transmitiendo de generación en generación. Y todo, ¿para qué? Para mantener la sana doctrina, el buen depósito de la fe, y que tenga significado para nuestras vidas el día de hoy. Entonces, por lo tanto, vamos a aprender a través del diálogo. Fíjense bien la riqueza que hay en un estudio bíblico. Por una parte, compartimos la palabra. Luego, sacamos las dudas y cada uno tiene mucho que aportar, porque la palabra de Dios es vida. Entonces, ¿cómo vamos a resistir? A través de la palabra. Y en esto insto a todos a que podamos animarnos a estudiar la fe. Tiempo tenemos que desplazar algo, pero también nos podemos acomodar
en cualquier minuto y en cualquier momento para estudiar la palabra de Dios. Entonces, el amor de Dios, nuestro amor hacia Jesús se demuestra en que vamos a resistir la tentación. Por otro lado, se nos dice también que el Hijo de Dios ya no se deja engañar, ¿ya? Y no se deja engañar con otras ideas, con otras cosas que corrompen el conocimiento de Dios. En la época de Juan, cuando él está escribiendo, él sin duda hace referencia al tema de todos aquellos que buscaban el conocimiento sin Dios. Hace relación a los falsos maestros que vienen con falsas doctrinas. Esa falsa doctrina que en su época produjo tanto daño a la iglesia son las mismas falsas doctrinas que hoy nos vamos encontrando, donde quiere bajarse la imagen de Jesús, donde se colocan énfasis en lo religioso, donde se colocan énfasis en la emocionalidad, donde se colocan énfasis en cualquier cosa excepto Jesús. Entonces, por lo tanto, y nos dejamos engañar también por cosas que nosotros queremos escuchar. Ustedes, hermanos, muchas veces han escuchado de mí que si hay algo que ha sido muy dañino en la vida de la Iglesia universal mundial, ¿ya?, es el cáncer del Evangelio de la prosperidad. Aquello que dice, muéstrame tus logros económicos para decir cuán espiritual es. Lamentablemente, esa falsa doctrina, muchos la reciben y se dejan engañar porque es una doctrina del diablo. Se dejan engañar y se dejan engañar porque son los deseos de su propio corazón de tener una vida y desear cosas que no corresponden. ¿Saben qué? El tema de nuestro bienestar presente y futuro depende de Dios. Y ¿saben qué? Nuestra función es buscarle a Él en la manera que Él desea. Pero en este mismo tema del amor, que no nos dejamos engañar con falsas enseñanzas. Y si alguno de ustedes tiene la duda de una enseñanza, de algo que no le llama que le llama la atención y que es medio complejo, tenemos una comunidad. Tenemos una comunidad para conversar, para dialogar y para enfrentarlo a la luz de la Escritura. Todo a la luz de la Escritura. Porque la Biblia es la regla de nuestra fe, la fuente de la verdad. Y no es el conocimiento humano, ni la teología humana desarrollada por el hombre. Es solo la palabra de Dios. Pero aquí estamos, para que podamos dialogar. Pueden conversar conmigo en cualquier momento. Podemos reunirnos en comunidad para orar y analizar situaciones que escuchan. Pero es la comunidad la que defiende la fe y la sana doctrina. Y en esto todos nosotros tenemos una gran tarea. Por eso no nos dejemos engañar con cosas que a nosotros nos pueden hacer tambalear. Pero también el permanecer en Jesús, el hecho de el amor al hermano. Y en esto el Señor nos motiva, practícala, por como predicaciones anteriores hemos hablado tanto del amor, pero el amor al prójimo. Permanecer en Jesús tiene que ver con nuestra expresión de un acto que no solamente está relacionado con Él, sino también con nuestros pares. Entonces es muy complejo, es integral y por otro lado es de 360 grados, por todos lados nuestras relaciones. Permanecer en Jesús es lo que Jesús mismo desea, es la voluntad del Padre y es lo que nos animan los apóstoles. Ahora, ¿qué vamos a hacer en nuestros tiempos? Sabiendo esta realidad, ¿por qué nos cuesta permanecer en Jesús? Yo creo que, hermano, primero que nada, es reconocer cuáles son las áreas que nos cuestan, cuáles son los momentos que nos cuestan. En este minuto podemos estar altamente desanimados, ¿ya?, por tanto tiempo de confinamiento. Podemos estar tristes por tantas noticias o cosas que ocurren en nuestras propias vidas personales y familiares. Podemos estar pasando momentos donde quizás no hayamos sentido a la fe. Quizás estamos pasando momentos de tristeza por no poder congregarnos físicamente, porque echamos de menos tantas cosas de la fe, ¿cierto? Pero en esa situación es qué lugar va a ocupar Cristo. Y creo que aquí es donde tenemos que cultivar esta relación personal, de poder buscarle, de poder orar, de poder hablar, de poder escucharle a través de su palabra. Pero viene nuestro paso, es dar nuestro paso de fe.
Y ¿saben qué? Yo creo que exponerle a Él todo lo que estamos viviendo. Yo sé que puede existir mucho cansancio, pueden estar en alto grado de estrés, de desesperanza, pero ¿saben qué? Yo creo que acudir al Señor en la persona, cultivar esta relación de la manera en que la cultivamos con tantos amigos y amigas y que nos ayudaron a crecer. Pero esta relación es mucho más fructífera, mucho más rica, porque Cristo mismo va a llenar nuestro ser, Cristo mismo nos va a animar, Cristo mismo le va a dar esperanza y le va a dar esperanza con su palabra, nos orienta hacia el futuro, nos genera en nosotros la confianza en la vida, pero también viene el gozo del Espíritu Santo que va a llenar en nuestros corazones. Miren, dediquen tiempo a la oración. Dense a la oración con todo su ser. ¿Y saben qué? Van a experimentar una de las expresiones de gracia más linda de Dios. Primero que nada, es la paz para este tiempo. Y también poder experimentar su amor y también todo lo que es su acompañamiento y la riqueza de lo que es estar con Cristo. Hermanos y hermanas, así como Cristo lo dijo, por voluntad del Padre, como los apóstoles los enseñaron, y luego todas las generaciones de hombres y mujeres a través de siglos que dieron su vida y nos aconsejaron para decir, permanezcan en Cristo, yo les animo hoy que permanezcan en Cristo, que tengan un lindo descanso y que el Señor les acompañe con su paz y su bendición esta semana, a ustedes y sus familiares.